Defender la literatura como forma del pensamiento y la palabra pública como acción democrática. Esto es Pensar lo Humano Podcast, un programa hecho por jóvenes que leen y conversan la vida. El investigador es un ser desarraigado de la multitud, que no suelen hacer comunidad con los otros, que no están como identificados con los valores que la mayoría de los seres humanos mantienen, que hacen una ruptura con la comunidad preexistente, que no tienen una complicidad con los otros, etcétera, etcétera. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan hasta ahora. Les damos la bienvenida a Pensar lo Humano en podcast. Este proyecto que estamos retomando en el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y en el cual abordaremos un pequeño ciclo de 3 obras de la literatura. Una va a ser de autoría de Poe, la otra va a ser La Metamorfosis de Kafka y por último abordaremos a Macbeth de Shakespeare. En este pequeño ciclo pues nos interesa conversar con algunos jóvenes de la Comuna 13, con los cuales hicimos un pequeño laboratorio en donde trabajamos precisamente pues estos autores y analizamos algunos cuentos a partir de algunas problemáticas muy interesantes que proponen. Les habla Santiago Piedrahita, yo soy miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y conmigo está Kevin Cortés, quien es miembro de Culturizarte y de Cafetos. Entonces, buenas tardes, Kevin. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Santi. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. El cuento que vamos a analizar hoy brevemente se llama El hombre de la multitud, escrito por Edgar Allan Poe. Y bueno, para quienes no lo han leído y nos están escuchando, en primera instancia pues les cuento más o menos de qué trata, para entrar en materia en torno a sus detalles. Este cuento está protagonizado por el narrador, que no tiene nombre como en muchos cuentos de Poe. El narrador está en Londres en un café y viene de una larga convalecencia y luego, digamos, de la recuperación que tiene, está en un estado de ánimo que él define como el reverso del aburrimiento. Está en pleno éxtasis pues por volver, digamos, a la vida y al mundo. En ese café tiene la capacidad de observar a la multitud, la masa que tiene al frente, y comienza una indagación a partir de la observación que hace de esta, un análisis que separa, agrupa y muestra que la masa no es tan heterogénea como en principio parece, sino que está conformada por grupos específicos. Ese análisis le lleva, en todo caso, pues, como veremos ahorita, a detenerse en algún momento en un personaje ya muy singular. Para él sale precisamente del bloque en donde podía insertar a los demás personajes y sigue a este personaje que es un viejo y que para él promete mucho por todo Londres. En un principio pues no sabe muy bien qué es lo que pretende este viejo recorriendo todas las calles de Londres bajo una modalidad que ahorita veremos y que para él no se explica, pero que al final él pues termina, luego de seguirlo por 2 días, encontrando que él es el hombre de la multitud. Ahorita podemos pensar quién es el hombre de la multitud. Básicamente pues ese es como el argumento del cuento. Y entremos entonces ya como en materia un poco, hablando de la primera parte. Este cuento, como muchos de Poe, tiene un epígrafe que tal vez sea bueno que retengamos,
y que dice: qué gran desgracia la de no poder estar solo. Y como les digo, pues comienza entonces a contar la historia de que está en un café en Londres, ese reverso exacto del aburrimiento o la pereza, como un estado de ánimo en el que se encuentra, y comienza a analizar a la multitud. Eh, ¿Qué podríamos decir ahí, Kevin, para que introduzcamos de esta primera parte y de esa relación que él tiene con la multitud, que le permite conocer, saber, etcétera? Bueno, sí, tienes razón, en ese epígrafo se habla pues de eso, de lo del hombre, pues, que es gracia estar solo, ¿cierto? Qué desgracia la de no poder estar No, solo, sí. la de no poder estar solo me parece también muy llamativo, y cuando lo leímos pues en el curso, también pues me pareció de por sí, sin haber leído completamente el cuento, me pareció una frase como muy interesante que podría más adelante asociarse directamente pues con lo que es el cuento. Sí, sí, más adelante miraremos pues cuál es el tema de la soledad, porque precisamente el hombre de la multitud termina siendo aquel que es incapaz de estar solo, es decir, que va en contra precisamente de este epígrafe. Pero antes de llegar pues como hasta el final, entonces en la narración pues recordemos que entonces está el tipo frente a la ciudad, a una de las avenidas de la ciudad, y encuentra para él muy sorprendente y de mucho interés la multitud que está al frente de él. Y que nosotros, por ejemplo, en el laboratorio que hacíamos, pensábamos en la relación que uno también puede tener frente a la multitud y cómo puede uno llegar a estar en una situación, no sé, en el metro, en el centro, etcétera, en donde podría hacer la misma clasificación que hace él, pues o operar bajo la misma modalidad. ¿Qué podríamos decir que le permite a él precisamente la observación frente a ese fenómeno? Pues eso, la observación que lo permite es como pues el hecho de como de algo que le llama la atención sobre lo demás, como algo que sobresale en la misma multitud. Ajá. ¿Y te acordás cómo lograba él las clasificaciones? Es decir, cómo en una masa indistinta de colores y cabezas andantes, cómo él lograba agrupar. ¿Te acordás como cuáles eran los criterios? ¿De qué se valía él para decir, vea, estos pertenecen a tal cosa, etcétera? Recuerdo que los asocia pues con varios desde cómo están vestidos, desde qué prendas llevan puestas. Mm, exactamente. Y eso, al principio a él le sirve, dado que solamente tiene la observación de los criterios que puede establecer desde ahí. Eso, lo que vos decías, cómo caminan, cómo se expresan, si llevan ropa lujosa, si no la tienen, algunos ademanes, etcétera. Y hay algo muy interesante ahí que también él empieza a mirar, y es que a medida que cambia la noche pasa algo también con la composición de la masa. No sé si también te acordás de eso, Sí, Kevin. sí, me acuerdo, pues eso me parece también muy interesante porque cada vez que la noche pues se va acercando, creo que fueron cuántas noches que transcurrieron en el libro, en el cuento, perdón, dos o Sí, tres. dos, pero sí. Sí, las dos noches pues pasó como lo mismo de que las vestimentas también cambiaban según pues las horas que se estaban acercando del día. Eso también me pareció muy interesante. Sí, lo que estamos viendo aquí es un fenómeno muy reciente pues dentro de la civilización occidental,
que es el fenómeno de la masa que está asociado pues precisamente al de la sangre, al de las grandes urbes, como lo es por ejemplo la misma Londres. Entonces Poe pues con esa sensibilidad que tiene se adelanta mucho y pone el ojo sobre un fenómeno que está siendo realmente nuevo, que es el de la multitud, el de la masa. Fenómeno pues que va a ser protagonista en los movimientos políticos, por ejemplo, del siglo XX. Y que como bien pues, lo estaba mostrando Kevin, muestra también cómo la composición de la masa está no solamente pues sujeta al lugar a donde uno esté, como por ejemplo Londres, y a los oficios y a las ocupaciones que hay ahí, sino también al tiempo, es decir, cómo en la noche surge de esa misma ciudad, y es muy distinto que esté en esa misma ciudad, todo, digamos, lo que en el día no puede salir. Entonces, las prostitutas, los trabajadores nocturnos, los vagabundos, eh, sí, digamos como lo que la sociedad misma va expulsando y solamente deja el camino de la noche para que salga. Sí, es un nuevo mundo, Es, como el mismo está pues ahí diciendo que le parecía eso muy curioso, esa transición en cuanto a vestuarios, también a cómo actuaban. Entonces claro, es un nuevo mundo. y que uno puede extrapolar pues fácilmente a una ciudad como la de Medellín, en donde también opera lo mismo, donde la noche digamos es el momento para otro tipo de masa pues o otra composición de la misma masa que queda relegada a ese lugar. Pues sí, y lo mismo, la noche como el lugar ya para otro tipo de actividades que no se pueden hacer el día, etcétera. En ese sentido, pues, si se quiere Poe a través de un cuento y, y resaltando el poder de la observación, el del estar atento, el de la curiosidad o el de sorprenderse con lo que uno tiene al frente, está haciendo un análisis, si se quiere, hasta sociológico, pues, e incluso adelantado a su época. Es decir, cómo muestra una sociedad que una sociedad no se compone por la sumatoria de individuos que harían, pues, no sé, la suma de millones de personas, sino que se compone por grupos, por clases, por elementos que conforman, eh, sí, grupos sociales. Y cómo se Sí, relaciona entre... de Dale. hecho también me pareció pues en la misma clase que hicimos una referencia sí, a lo que es estar en el metro de Medellín, Ujú, que es sentarse y también ver esa diversidad cultural y de las mismas clases en un mismo vagón. ujú. Sí, exactamente. Entonces, él termina pues de realizar sus observaciones porque ha pasado todo el día ahí y la noche. Y es interesante que a medida que va cayendo la noche, en el cuento de Poe aparecen cada vez expresiones más plásticas, es decir, más relacionadas con lo artístico, comparaciones con pinturas, con estatuas. Es decir, cómo va resaltando también de aquello que la sociedad tiene como lo peor, va resaltando precisamente lo plástico, es decir, no sé, la juventud de las prostitutas, los rostros de los viejos, cada vez se le hacen más fascinantes. Yo también les decía en su momento ya en el laboratorio que eso también lo logró el impresionismo de, de rescatar también pictórica y plásticamente eso que hace parte de la vida y que en un momento el arte quería negar pues porque tenía que solamente representar figuras perfectas. El caso es que entonces él en un momento observa a un viejo que, que le llama mucho la atención, le llama poderosamente la atención. Entonces pues que llega a decir lo siguiente. Dice esta parte de Poe. Pegada a la frente a los cristales, ocupábame en observar la multitud, cuando de pronto se me hizo visible un rostro, el de un anciano decrépito de unos 65 o 70 años, que detuvo y absorbió al punto toda mi atención, a causa de la absoluta singularidad de su expresión.
Jamás había visto nada que se pareciese remotamente a esa expresión. Me acuerdo que al contemplarla, mi primer pensamiento fue que si Resch la hubiera visto, la hubiera preferido a sus propias encarnaciones pictóricas del demonio. Esta pues otra vez referencia a lo pictórico. Sí, sí. Entonces termina diciendo, qué extraordinaria historia está escrita en ese pecho, me dije. Y empieza pues la persecución del viejo. Que yo les hacía notar ahí algo, Kevin, no sé si te acordás que yo les preguntaba en ese punto, llegado a ese punto pues del cuento, que qué había cambiado con respecto a la narración, que qué giro iba a dar ahí el cuento como tal, no sé si te acordás. No recuerdo esa partecita como bien. Que lo interesante ahí el cambio, y para que también lo noten los que nos escuchen, es que en un principio él está haciendo una observación de lo genérico, de lo general, de cómo una persona, digamos, puede reducirse, haciendo pues una operación evidentemente de abstracción, a lo que de ella corresponde eh, según el grupo social al que pertenece. Entonces yo no me fijo en la singularidad de cierta persona, sino que según cómo esté vestido, según cómo camine, según la hora a la que salga, etcétera, lo agrupo genéricamente precisamente en una clase o en un tipo de, de grupo, etcétera. Y aquí con el viejo aparece el tema de la singularidad, es decir, cómo paso de lo genérico ya a intentar hacer un análisis singular precisamente de este viejo, del cual él quiere conocer. Eso porque es muy importante, porque ese cambio de lo genérico a lo singular va a terminar mostrándonos después, como con cierre de broche de oro, el, el final del cuento, lo que, digamos, pues, por lo menos en la interpretación que logramos nosotros, el cuento quiere decir. Yo no sé si te acordás, Kevin, cuando él empieza a seguir el viejo, ¿cuál es el comportamiento del viejo? Sí, el comportamiento que el viejo pues empieza a tener es muy extraño porque cuando llegaba a ciertas multitudes, él se comportaba de forma como más movida, más rara de lo que era. O sea, de por sí, el seguirlo era como, bueno, ¿y él qué está haciendo? ¿Para dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Y siempre que llegaba a ciertas multitudes, o sea, ya de por sí su comportamiento era raro, se volvía el doble de extraño. Sí, y cuando no estaba en medio de una multitud, ¿te acordás cuál era el comportamiento? Buscaba como desesperadamente estar. Es volver a encontrar otra multitud. Entonces eso es muy interesante porque otra vez narrativamente logra Poe hacer entonces una exploración de Londres, que a medida que va cayendo la noche, las multitudes se encuentran en diferentes partes. Entonces va a una plaza, pero a medida que transcurre el tiempo ya esa plaza se vacía, entonces le toca ir a la salida de los bares, pero la salida de los bares también ya se empieza a vaciar y los coge la mañana, pero entonces la mañana ya no hay nadie en los bares, pero sí están en las plazas, entonces se caen otra vez a la plaza. Muy interesante porque entonces él termina haciendo un recorrido de Londres y aparece Londres no como un montón de edificios donde vive gente, sino como una cosa viva, casi como un organismo que, Sí, que como algo que tiene su ajá, propio pensamiento. exacto. Sí, porque incluso se repite, es decir, al otro día él podría hacer el mismo recorrido y sin que nadie se lo propusiera voluntariamente, estaría participando de tener viva esa ciudad bajo esos mismos parámetros. Es una cosa muy interesante como las ciudades terminan teniendo pues como vida propia, por decirlo así. El caso es que entonces, como dice Kevin, el comportamiento del viejo al llegar a la multitud es totalmente errático. Él da vueltas, no habla con nadie, pues parece interesarse demasiado por quien tiene alrededor, pero simplemente necesita estar acompañado. Ya aparece pues realmente como una tragedia.
en el sentido de que al final, ya el segundo día, este tipo ya va siguiendo los días a ver si lograba aprender algo de él. Y se cansa pues porque llegan incluso otra vez a la misma calle que estaba al frente del café o el hotel de donde comenzó todo el cuento. Entonces dice, por ejemplo, aquí, salió el sol mientras seguíamos andando. Y cuando llegamos de nuevo a ese punto, donde se concentra la actividad comercial de la populosa ciudad, a la calle del Hotel D, la vimos casi tan llena de gente y de actividad como la tarde anterior. Y aquí, largamente entre la confusión que crecía por momentos, me obstiné en mi persecución del extranjero, es decir, pues del viejo. Pero como siempre andando de un lado a otro y durante todo el día no se alejó del torbellino de aquella calle. Y cuando llegaron las sombras de la segunda noche y yo me sentía cansado a morir, enfrenté al errabundo y me detuve, mirándolo fijamente en la cara, sin reparar en mí. Reanudó solemne su paso, mientras yo, cesando de perseguirlo, me quedaba sumido en su contemplación. Este viejo, dije por fin, representa el arquetipo y el genio del profundo crimen. Se niega a estar solo. Es el hombre de la multitud. Sería vano seguirlo, pues nada más aprenderé sobre él y sus acciones. ¿Querés decir algo ahí, Kevin, entonces sobre el hombre de la multitud? Pues sí, pues que al fin y al cabo él como que se da cuenta de que es él mismo, pues me parece como, eso me parece como muy, muy chévere también, como que analiza pues las situaciones de tanto observar, como que lo lleva a un punto donde inició de cierta forma y donde pues él es él, pues no sé si me va a entender. ¿Cómo así que él es quién? ¿Quién es él, el viejo o el narrador? Pues el viejo, lo tomé así. ¿El viejo sería quién? Pues el hombre de la multitud. Ah, ya, sí, sí. Y el hombre de la multitud, entonces, en última instancia, ¿qué es lo que está buscando? Pues, o por qué relacionarlo con la multitud. ¿Por qué nombrarlo así? Pues ahí es donde se podría hacer relación con el epígrafo que hay al principio de qué difícil es estar solo, creo que era así. Qué Entonces, desgracia la de no poder estar solo. es gracia, perdón, la de no poder estar solo. Ujú. Entonces podría relacionarse de que pues lastimosamente todos buscamos de cierta forma una compañía y más en una cotidianidad tan llena de gente, que es curioso, pues yo lo veo de esa forma, es curioso. Sí. Pues yo no sé si lo estás viendo así, pero yo digo curioso, pues o paradójico, es porque este viejo busca compañía para olvidarse de su soledad, pero en medio de la multitud realmente él sigue estando solo. Tal vez está más solo incluso que el mismo narrador. Pues en el Sí, sentido de que como no soporta la multitud, perdón, la soledad, la multitud es como un escape, una tentación, una salida a su propia soledad, pero cabría uno preguntarse si realmente él está acompañado o no. y claro, sí, también es eso. Sí. Por ejemplo, yo me preguntaba, aquí pues como con lo que le hace pensar a uno este cuento, si uno no podría hablar que las redes sociales son una multitud llena de hombres de la multitud, pues digamos una multitud virtual, pero no sé si me entendés el símil. Pues yo no sé si uno realmente ahí encuentra compañía, en el sentido pues de que uno tiene, no sé, 10.000 amigos o lo que lo deje tener Facebook, pero realmente pues uno se preguntará si ahí realmente uno está acompañado. Pues incluso como extrapolando el tema de la multitud hasta nuestros días. Sí, 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 claro, es verdad, pues se relacionan hasta nuestros días. Bueno, entonces por último quería mostrarles pues y como lo vimos también en su momento en el laboratorio, lo que les decía, que en un principio es un análisis genérico
de cómo se extrapola, se yuxtaponen o se relaciona en todo caso la sociedad como un conglomerado de grupos, de clases, de pertenencia a. En un momento pues uno puede reducirse también a esto porque no se hace a sí mismo, sino que nace en una clase, en un género, hablando cierto idioma y no otro, siendo parte de una sociedad y no de otra, etcétera. Pero como también luego Poe mira una singularidad, pues, o el narrador, pero esa singularidad él encuentra que se termina reduciendo a un ser genérico, es decir, al hombre, la multitud que es incapaz de estar solo. Y en ese sentido, pues, se adelanta a cosas que van a pasar ya propiamente en el siglo XX con respecto a la multitud, donde va a ser al tiempo, pues, una potencia la que la gente se quiere mezclar y absorber y perderse a sí misma. Una potencia pues que políticamente va a ser muy importante y seduce mucho. Como el hombre de la multitud lo seduce la masa, pero también pues como muestra los peligros de uno perderse en ella y reducirse otra vez a ser un ser genérico y perder su propia singularidad en gracia pues a querer, a no poder soportar su propia soledad. Bueno, ese era pues más o menos el cuento, seguramente habrá muchas otras cosas que decir, pero les queda para que lo lean y se acerquen ustedes mismos a Poe. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos veríamos en el próximo podcast de Pensar lo Humano, que en este ciclo de estas tres obras literarias que les dije al principio, que hacen parte del proyecto Pensar lo Humano, jóvenes que leen y conversan la vida, proyecto pues ganador de una convocatoria para el plan de lectura, escritura y oralidad de Medellín, en la Secretaría de Cultura de Medellín. Vamos a estar pues como les digo analizando esas otras obras y nos veríamos en otro podcast para hablar de la metamorfosis de Kafka. Entonces bueno, Kevin, muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos, Santi, y a los oyentes pues por estar y escuchar estos programas. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y por pues la lectura del cuento y por todo. Listo, pues, con mucho gusto. Entonces que esté muy bien, hasta una próxima. Los podcasts de Pensar lo Humano, jóvenes que leen y conversan la vida, hacen parte del proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y se han realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, junto con las voces y perspectivas de los jóvenes de la Comuna 13 en torno a obras literarias y problemáticas desprendidas de estas. Sigue las redes sociales del Centro de Estudios Estanislao Zuleta para conocer más acerca de Pensar lo Humano y otros proyectos culturales de la organización.